Buenos días, tardes o noches a los presentes que se encuentren viendo este video. Somos estudiantes de la Facultad de Psicología. Somos el equipo número 4, conformado por Marco, Luz, Diego y Dairi, que es la que le está hablando en este momento. Les presentaremos el trabajo final de la materia de Migración y Psicología, impartido por la doctora Guadalupe Cortés de Llanes. Abordaremos el tema el duelo migratorio, desarrollando los puntos que vemos en la tabla de contenido. El síndrome de Ulises se caracteriza porque la persona padece unos determinados estresores. Emigrar se está convirtiendo hoy para millones de personas en un proceso que posee unos niveles de estrés tan intensos que llegan a superar la capacidad de adaptación de los seres humanos. Fue nombrado así en honor al héroe griego que enfrentó muchas adversidades lejos de sus seres queridos. Delimitación de los estresores y duelos de los inmigrantes en situación extrema. Los estresores son situaciones, estímulos o condiciones que provocan estrés. Soledad. El duelo por la familia tiene que ver con la soledad y la separación de los seres queridos, especialmente cuando se dejan atrás hijos pequeños o padres ancianos y enfermos. Duelo por el fracaso del proyecto migratorio. El sentimiento de desesperanza y fracaso que surge cuando el inmigrante no logra su objetivo. Lucha por la supervivencia. La alimentación. Tienden a comer alimentos de baja calidad. La vivienda. Hay viviendas en las que se aglomeran muchos inmigrantes o viven en la calle, al menos durante cierto tiempo. El miedo por los peligros físicos. Las pateras, embarcación pequeña de madera utilizada para cruzar por el mar, y los camiones utilizados para cruzar por tierra, las mafias, las redes de prostitución, etc. Clínica del síndrome de Ulises. Sintomatología del área depresiva. Los síntomas más frecuentes serían tristeza, el llanto. En situaciones lloran tanto los hombres como las mujeres, a pesar de que los hombres han sido educados en casi todas las culturas en controlar el llanto. Culpa. Se expresa con menor frecuencia. Ideas de muerte. Estas ideas no son frecuentes. El inmigrante posee una gran capacidad de lucha que le hace querer ir hacia adelante incluso en contextos muy adversos. Sintomatología del área de la ansiedad. Entre esto destacaríamos tensión y nerviosismo. Es un síntoma muy frecuente que expresaría el enorme esfuerzo. Preocupación excesiva y recurrente. Se hallan en la relación a la extrema complejidad y dificultad de la situación. Irritabilidad. No es tan frecuente en adultos. La irritabilidad es frecuente en bandas juveniles. Insomnio. Las preocupaciones recurrentes dificultan el dormir. El insomnio de los inmigrantes se agrava además por las pésimas condiciones de sus viviendas. Ambientes húmedos, excesivamente calurosos en verano y fríos en invierno. La existencia de ruidos, mala ventilación, etc. Discusión, ubicación del cuadro en la psicopatología. Diagnóstico diferencial con los trastornos depresivos. En el síndrome de Ulises, aunque hay sintomatología depresiva, síntomas básicos de la depresión estándar, aún faltan toda una serie. Los síntomas depresivos presentes son la tristeza y el llanto. Diferenciación de los trastornos adaptativos. Beiser ha hecho referencia a que existe un trastorno adaptativo de los inmigrantes. Podía ser cierto para las migraciones del siglo XX, que llegaban con papeles a los que se les permitía la reagrupación familiar, pero la situación de la mayoría de los inmigrantes del siglo XXI es muy diferente y mucho más dramática, por lo que no encajaría en este diagnóstico. Diferenciación en el trastorno por estrés postraumático. La característica esencial de este trastorno es la aparición de síntomas característicos que sigue a la exposición de un acontecimiento estresante y extremadamente traumático, donde el individuo se ve envuelto en hechos que representan un peligro real para su vida o cualquier amenaza para su integridad física. Con esto termino mi participación. A continuación, mi compañero Marco seguirá con la exposición.
A continuación les voy a hablar sobre el contexto actual de las migraciones en situación extrema. Los muros que tratan de impedir migraciones se han ido extendiendo en los últimos años en todo el planeta. Uno de ellos son el muro de Ceuta y Melilla entre España y Marruecos, el muro de la frontera entre México y Estados Unidos, y el muro entre Noruega y Rusia. Tener que superar estos muros y todas las barreras legales y sociales que bloquean las migraciones en el mundo de hoy genera una enorme tensión y sufrimiento en los migrantes. A partir del año 2000 se han ido incrementando enormemente las dificultades para migrar, como por ejemplo la violencia en los viajes migratorios, especialmente para las mujeres. Otro es la soledad y el racismo. Es una mezcla de factores muy problemática para la salud mental de cualquier ser humano. Estos muros, más allá de su acción disuasoria, se ha convertido en un símbolo para que muestra claramente las dificultades para migrar que padecen las personas de bajos recursos de gran parte del mundo, que van mermando al derecho a migrar, un derecho reconocido explícitamente y sin ambages en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada el 10 de diciembre de 1948. Duelo migratorio. La aplicación del concepto de duelo a la migración. El concepto de duelo es una de las más relevantes y fecundas aportaciones del psicoanálisis a la psicología y a la salud mental. Es un concepto que posee una enorme robustez desde la perspectiva de la salud mental y la psicopatología, por lo que ha trascendido ampliamente el campo del psicoanálisis e impregnado toda la psicología clínica. Sigmund Freud plantea en el texto que el duelo es un efecto normal paralelo a la melancolía, aunque señala a continuación que no existe en psiquiatría un concepto claro y unívoco de qué es la melancolía, ya que existen diversas formas clínicas de melancolía. Para Freud, el duelo es, por lo general, la reacción a la pérdida de un ser amado o una abstracción equivalente, la patria, la libertad, el ideal, etc. Sin embargo, señala a algunas personas con predisposición morbosa dan lugar a una melancolía, mientras que el duelo se considera una reacción normal que no requiere tratamiento porque tiende a desaparecer solo. El duelo migratorio. Es importante tener en cuenta que no es lo mismo vivir el duelo migratorio en buenas condiciones, con posibilidades de integración, que vivirlo con dificultades que pueden ser superadas, vivirlo en condiciones extremas que impidan su elaboración. Duelo simple, cuando se inmigra con las posibilidades de trabajo, vivienda, sin rupturas familiares. Es cuando el inmigrante migra y tiene trabajo fijo y una vivienda. Duelo complicado, cuando el inmigrante vive dificultades de integración, de acceso al trabajo, de reagrupación familiar, pero que tiene posibilidades de ser resueltas. Cuando migra a otro país, tiene trabajo, pero dificultades. Duelo extremo. Inmigrantes indocumentados que viven en la exclusión social, la indefensión, la soledad forzada. Estas situaciones son la base que se fundamenta el síndrome de Ulises. Es cuando el inmigrante no tiene trabajo, no tiene casa y no tiene donde vivir y viven debajo de los puentes. El duelo en el diagnóstico psiquiátrico del DSM-5. El DSM-5 es un manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. El DSM-5 solo hace referencia al duelo complejo persistente. Este cuadro de duelo complejo persistente consiste en una añoranza permanente del fallecido. Sin embargo, el DSM-5 sí que dedica un amplio apartado a explicar los aspectos relacionados con el estrés aculturativo, pero con concepto de cultura rígida y haciendo referencias a conceptos como raza.
Duelo migratorio extremo, el síndrome de Ulises. ¿Qué es el duelo migratorio extremo? El duelo migratorio extremo es un proceso psicológico muy intenso que ocurre cuando una persona migra en condiciones de alta vulnerabilidad y estrés, enfrentando pérdidas múltiples y simultáneas y difíciles de elaborar. A diferencia del duelo migratorio normal, este tipo es considerado patológico o traumático por la magnitud de las pérdidas y la falta de recursos para afrontarlas. Unas características principales del duelo migratorio extremo es la pérdida múltiple y prolongada, ya que esta conlleva a la pérdida de familiares y seres queridos que se quedan en el pasado, y otra sería la lengua y los códigos de cultura. Otra característica sería el alta carga emocional y estrés crónico, esto generado por la incertidumbre legal, la discriminación, la xenofobia, la explotación laboral y el miedo a la deportación que genera las condiciones precarias de vida. El síndrome de Ulises o síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple es una manifestación extrema del duelo migratorio patológico. No es una enfermedad mental en sí, sino una respuesta al sufrimiento extremo vivido por ciertos inmigrantes. Ulises simboliza al héroe que sufre a lo largo de su doloroso viaje de hogar y es de la mitología griega y se representa al inmigrante moderno que enfrenta desafíos similares. El síndrome de Ulises como el estrés crónico y múltiple del inmigrante. El estrés crónico significa que el inmigrante está sometido a condiciones de tensión emocional constante durante meses o incluso años. No hay periodos de recuperación ni estabilidad emocional. El sistema nervioso se mantiene en un estado de hiperlecta del eje del estrés. Ejemplos de este estrés crónico sería la inseguridad jurídica, ya que esto no conlleva riesgos de deportación y riesgo de sin papeles. El estrés múltiple significa que el migrante no enfrenta un solo factor estresante, sino una acumulación simultánea de factores de alta carga emocional, la separación forzada de su familia, la discriminación y racismo, y algunas barreras lingüísticas. A continuación hablaré sobre el diagnóstico diferencial del síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises comparte síntomas con diversos trastornos mentales, por lo que es fundamental diferenciarlo clínicamente para evitar sobrediagnósticos o patogenización indebida del sufrimiento migratorio. Hablaremos sobre el trastorno depresivo mayor, el TDM. El síndrome de Ulises se basa en tristeza reactiva a circunstancias externas reales, socialidad, exilio o miseria, mientras mantiene esperanza impertinente y motivación residual. El llanto que alivia con apoyo social o espiritual, que conserva la iniciativa para la supervivencia, mientras que la depresión mayor se genera por la tristeza interna, la persistencia, sin relación directa con estímulos externos. Tiene una pérdida total del interés y la desesperación absoluta. El llanto persiste incluso con ayuda y tiene falta vital y la retroalimentación total. Claves clínicas para diferenciar el síndrome de Ulises que no implican la desorganización del pensamiento ni alteración grave de la percepción. El estado emocional se relaciona directamente con circunstancias externas extremas. La persona no pierde su identidad ni el vínculo